con 79 votos a favor, 48 abstenciones y 8 votos en contra, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico de la Salud. El mismo que, por una parte, recopila reglamentos y leyes que se encontraban dispersos en el ordenamiento jurídico y, por otra, añade, mediante una ambigua y confusa redacción, artículos que evidencian un alto contenido ideológico carente de análisis médico y científico, respondiendo únicamente a intereses económicos que favorecen a la agenda de género y a la industria del aborto. Del Ejecutivo, o sea, del presidente Lenín Moreno, depende el veto total o parcial para este código, que deconstruye la concepción del ser humano, causando más daños que beneficios a la sociedad y que seguramente costará vidas. Hoy vamos a centrarnos en conversar y tratar de reflexionar en torno al artículo 208 de este Código de Salud. Este artículo 208 del Código de Salud dice explícitamente que se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia, lo cual implica un evidente ataque a la libertad individual. Por ese motivo, el día de hoy tenemos como invitado desde México a Wal Flores, que es un promotor de las libertades personales. De modo voluntario, hace algún tiempo, Wal recurrió a un proceso terapéutico que le ha permitido recuperar su masculinidad y, entre otras cosas, desarrollar su potencial heterosexual que por traumas en algún momento de su vida desarrolló atracción hacia el mismo sexo. De la misma manera, Wal es una persona que aboga por la libertad personal para tener herramientas que le permitan a las personas trabajar en la atracción por el mismo sexo indeseada, a la vez que también respeta la decisión de quienes desean vivir el estilo de vida gay. Wal, es un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, cuéntanos cómo estás. Bueno, pues hola Miguel, gracias por la confianza, gracias por el tiempo y pues también saludos a todos los que estén mirando este video. Les mando un saludo desde México. Pues muy bien, muy tranquilo en este momento. Pues ya sabes, con un poco de trabajo, algunas actividades y bueno, pues gracias a Dios aquí seguimos trabajando en lo que hay que trabajar. Qué bien, me alegro muchísimo, Wal. Oye, ¿sabes qué? La noche de ayer estaba un poco reflexionando en el rumbo de esta entrevista, que evidentemente para nosotros es muy importante también como evidenciar estos testimonios de personas que en algún momento han necesitado recurrir a algún servicio de acompañamiento, de consejería o terapéutico en este tema que tiene que ver con la atracción por el mismo sexo. Y que obviamente, como bien dice tu presentación, depende muchísimo de un tema de una libertad personal, ¿no? Una libertad personal de poder decidir cómo quiero vivir. Y la noche de ayer estaba un poco revisando en tu canal de YouTube uno de tus videos donde cuentas un poco también tu testimonio y logré entrar un poco en conciencia de que generalmente siempre nos centramos cuando escuchamos el testimonio de alguien nos centramos mucho en el antes. Y muy pocas veces o dejamos muy poco espacio, o sea, como que ampliamos mucho en el antes y dejamos poco espacio para el presente, ¿no? Y el presente realmente es lo que, digamos, es lo más valioso, porque al final, como dicen los grandes exponentes de los procesos de desarrollo personal, o sea, el desarrollo personal se complementa al final cuando te conviertes en algo, ¿no? O sea, cuando finalmente haces tu viaje del héroe. Yo pienso que definitivamente cada persona tiene sus temas de vida, algunos tienen traumas severos, pero al final
uno hace como su pequeño viaje del héroe y cuando ese viaje termina, ya no eres el mismo. O sea, ya no eres el mismo. Yo también tengo mi propia aventura que yo le llamo mi aventura de reconciliación de mis heridas emocionales y psicoafectivas. Y yo sé que al final no soy el mismo de antes, ¿no? O sea, yo también hice mi pequeño viaje y al final me convertí en otra cosa, ¿no? Yo creo que una pregunta para empezar esta conversación, Wal, sería tratar de comprender a la luz de tu testimonio en quién se convirtió o en qué se convirtió Wal. Bueno, pues es una pregunta muy, muy importante y muy interesante. Creo que estoy aún en el proceso, eso es importante decirlo. Y bueno, yo creo que a lo largo de la vida pues voy a estar en ese proceso, ¿no? Pero en este momento me encuentro, en primer lugar, creo que estoy tratando de encontrar quién soy realmente, ¿no? Está surgiendo el Wal que realmente es, ¿no? Porque durante muchos años construí pues máscaras o personajes. Ahora lo he visto muy recientemente en este proceso, que pues yo construí personajes que me ayudaron a pues a sobrevivir, ¿no? Porque pues en mi pasado sufrí de tantos traumas, ¿no? Entonces ahora me doy cuenta de que pues esas personas, esas partes de mí, eh, pues no las voy a eliminar porque tienen cosas buenas, ¿no? Sino que son partes de mí que ahora tengo que usarlas pues a mi favor, ¿no? Y que detrás de todo esto hay, pues está el Wal, o sea, el Wal que es una esencia, ¿no? Que es esencialmente un hombre heterosexual, porque yo así lo he descubierto, yo soy un hombre heterosexual y que está desarrollando justamente ese potencial heterosexual, eh, que por algún motivo en el pasado pues se fue hacia otro lado, ¿no? Que fue la atracción hacia el mismo sexo, ¿no? Entonces, ahora pues estoy tratando de quitar pues todas esas máscaras o partes de mí, esas partes como pues negativas, esas barreras, ¿no? Eso, por ejemplo, reprocesar los miedos, reprocesar los traumas, reprocesar todas esas heridas, ¿no? Para que el Wal real o esencial salga. Te digo, yo creo que detrás de todo esto, pues hay un Wal fuerte. Yo creo que yo soy un hombre fuerte, que es el que realmente está surgiendo. El Wal, pues el asertivo, yo creo que también está surgiendo poco a poco. El Wal propositivo, que sale, que busca, que propone cosas. El Wal también que pone límites. Yo creo que ese es el Wal que realmente es el que está surgiendo, ¿no? El que pone límites, el que se ocupa de sí mismo también, el que ya no busca que otros lo rescaten, sino que es este Wal que pues que está atendiendo sus necesidades, ¿no? Yo creo que ese es el Wal en el que me estoy, pues más que transformando, Miguel, yo creo que es el que realmente estaba enterrado debajo de todo, pues de todas estas máscaras y personajes, ya es el que está surgiendo realmente, ¿no? Y eso a mí me da mucho gusto porque fíjate que yo cuando inicié este proceso, mi idea era esta, sentirme bien, era sentirme bien conmigo mismo, sentirme en paz, y creo que eso lo estoy logrando. Ya hay días en los que pues ya no me siento ni triste, ni en crisis, ni con esa sensación de que algo va a ocurrir, ¿no? Algo malo va a ocurrir, sino que puedo estar en paz, ¿no? Por ejemplo, hoy que tú que me preguntabas, ¿no? Cuando iniciamos esta entrevista, Sí. eh, que yo que he podido sentirme tranquilo, ¿no? Puedo estar tranquilo y decir, bueno, va a salir bien la entrevista, ¿no? Y simplemente tengo que decir, pues, lo que es, ¿no? Y yo creo que también es eso, Miguel, está surgiendo ese igual que ya no tiene que ser el tipo lindo, ¿no?
sino que debe decir las cosas tal cual son y sin temor a ofender a los demás, simplemente porque pues, es una necesidad, ¿no? Porque así soy realmente, ¿no? Porque ya no necesito o ya no busco en lo posible pues la aprobación de las personas, ¿no? Y pues esta entrevista incluso pues para mí es una prueba de fuego, ¿no? Porque para mí es la oportunidad de ser como soy, ¿no? Con los demás, sin aparentar algo que no soy. Sí, yo entiendo muchísimo eso cuando tú hablas de la identidad y del ser, o sea, de la verdadera esencia, porque, porque yo también en muchos momentos también había sentido que realmente no estaba siendo auténtico. Y creo que en el fondo de todo es una lucha ni siquiera por, digamos, si vives o no vives el estilo de vida gay, sino por la autenticidad. O sea, qué tan auténtico puede ser, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho un ejemplo que pone el doctor, el psicólogo Everardo Martínez, ¿no? Él habla siempre sobre el tema, el dilema del vaso, ¿no? O sea, el vaso tiene un sentido y tiene un propósito. Si tú a este vaso, en este vaso puedes tomar agua, ¿ya? Que es como la utilidad, pero también puedes llenar el vaso de tierra, ¿no? Entonces, si lo llenas de tierra y lo usas para otra cosa, el vaso, que no sea para lo que fue hecho, probablemente el vaso no va a vivir, o sea, su existencia no va a ser tan auténtica. Y en el fondo yo creo que eso también es parte de lo que ocurre con nosotros, ¿no? Es un tema de autenticidad. O sea, al final creo que esto que tú dices al principio, un proceso que nunca ha terminado, o sea, que no ha terminado, ¿no? Eso es algo Claro. también con lo que creo que las personas que hemos hecho un camino de reconciliación emocional en este tema, siempre nos enfrentamos, ¿no? Porque creo que como que las personas piensan de que cuando ya te metes en esto es como que automáticamente desaparece todo, ¿no? Pero es como un proceso también, es un proceso. Y yo en mi experiencia, lo que yo normalmente siempre comparto es yo obviamente por mi profundidad, y por mis creencias, yo siempre digo, yo siempre lo vivo como la conversión y prefiero entender que es una conversión que sucede día a día, no es una conversión que sucede día a día. No me interesa si mañana va a suceder de otra forma, pero hoy voy a hoy voy a ser auténtico, hoy voy a ser yo, hoy voy a vivir mi masculinidad y hoy voy a vivir como el hombre auténtico que soy. Y eso que tú identificas como, por ejemplo, esos parámetros de inestabilidad, ¿no? Cuando decías, eh, antes no podía sentirme tan tranquilo o tan en paz, ¿no? Tal vez quisiera que de pronto tú pudieras, porque eso es como el común denominador de muchas personas que al final buscan un proceso o buscan un acompañamiento terapéutico, porque en el fondo hay algo con lo que ya no pueden seguir luchando. Eh, Te lo voy a decir también a título personal, ¿no? O sea, a título personal, este, yo empecé a buscar respuestas, o sea, empecé a buscar más respuestas para mí, eh, porque no me sentía bien, no me sentía bien. De hecho, yo a veces como que converso con personas y les digo, oye, yo estaba al borde de la muerte incluso. Y, y a mucha gente le cuesta creer eso. Pero realmente sí, yo me sentía emocionalmente devastado, emocionalmente devastado y necesitaba ayuda y estoy muy consciente que esa ayuda yo la busqué. O sea, eran respuestas que yo las estaba buscando, ¿no? Entonces, eh, centrándonos ya en la parte de la paz, que es lo que tú dices que estoy viviendo ahora. O sea, tú dices, ahora estoy viviendo en paz, o sea, estoy experimentando más paz. ¿Cuál era como estos sentimientos contrarios que tú experimentabas antes
de la paz que estás sintiendo ahora? Bueno, pues antes experimentaba, yo creo que un estado de alerta continuo, era eso, como una tensión continua, el estar a la expectativa o en alerta de que algo malo fuera a suceder. ¿Qué más? ¿Qué otros sentimientos? La tristeza también, la tristeza, el saber que estaba viviendo algo que no, pues que no me correspondía vivir, ¿no? ¿Qué más es lo que otro sentimiento experimentaba? También me viene a la mente, Ujú. el histrionismo, ¿no? Una parte de histrionismo, ¿no? Como para compensar todo el malestar que traía, ¿no? Eh, También, ¿qué más? ¿Qué otro sentimiento experimentaba? Pues la depresión, ¿no? Bueno, no un sentimiento, sino un estado anímico de depresión. Yo, sí, de hecho yo recuerdo cuando inicié este proceso con mi terapeuta, medimos los niveles de depresión y depresión y ansiedad. De hecho, ajá, depresión y ansiedad, ¿no? Siempre, periódicamente hacemos mediciones de ciertos, pues de ciertos niveles, ¿no? Personales. Y en ese momento yo recuerdo, fue creo que en el primer mes de la terapia, que medimos los niveles de depresión y ansiedad, y la verdad es que fueron niveles pues disparados, fueron niveles muy altos, según él me comentó en la escala de medición, fueron niveles altísimos. Ahora ya medimos, hace algunos meses medimos esos niveles justamente de depresión y de ansiedad, y bueno, ya la depresión, ya no tengo depresión, gracias a Dios, y la ansiedad pues a veces se dispara, pero son, o sea, bueno, más bien son niveles dentro de la tolerancia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso pues me pone, pues me da mucho gusto, ¿no? Y también hace algún tiempo, y bueno, yo quiero comentarlo también, también hace algún tiempo, pues me diagnosticó mi terapeuta el trastorno límite de la personalidad, ¿no? También medimos los niveles hace alrededor de un año más o menos, y pues eran niveles muy altos, era alrededor de veintitantos puntos, ¿no? Algo así recuerdo. Ahora hicimos una medición hace algunos meses, tú sabes, pues todos hemos vivido en esta situación, ¿no? El confinamiento, esta situación pues inesperada, ¿no? Para el mundo. Y contrariamente a lo que esperábamos, tanto mi terapeuta como yo, pues he mantenido unos niveles muy bajos de este trastorno, ¿no? Qué bueno. La última medición fue de 4, o sea, 4 puntos comparados con 24, pues disminuyó bastante, ¿no? Y bueno, eso es así como lo que yo puedo. También también otro sentimiento que yo experimentaba era el sentirme inadecuado, ¿no? En este mundo que, así yo lo he dicho en algunos videos, ¿no? Como un niño en un mundo de adultos, ¿no? Porque pues no sabía cómo comportarme, no sabía, yo creía que la vida era impotente para la vida, ¿no? Yo me sentía incapaz de enfrentar las situaciones futuras. Por ejemplo, en este momento nos sentimos, yo creo, más bien, en este momento pues es un momento de incertidumbre mundial, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, etcétera. Entonces, yo recuerdo que hace un año todavía, el 2019 para mí fue un año muy difícil, fue más difícil que o sea, para que te des una idea, para que se den una idea también ustedes, en el que pues yo sufrí mucho económicamente, ¿no? Entonces, yo tenía el sentimiento de que mi futuro no podía cambiar. Ese era el sentimiento que prevalecía en mí, que mi futuro no era prometedor, que nada de lo que hiciera resultaría, sino que todo sería un fracaso, ¿no? Ahora que, bueno, sigue la incertidumbre aún en lo económico, en lo laboral incluso, sigue un poco de incertidumbre, pero ya no tengo esa sensación de impotencia, ¿no? De enfrentar las situaciones de la vida, sino que, claro, el miedo existe porque es normal. Ahora entiendo que el miedo existe el miedo normal, ¿no? Como en cualquier persona de este mundo, pero digo, bueno, en algún momento yo sabré cómo enfrentar la situación, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia, Miguel, al pasado.
Y creo que esos serían como mis avances o mis cambios de modo muy general, ¿no? Y eso que tú dices de la ansiedad y la depresión aparece como una constante en varias personas que recurren en algún momento a buscar un proceso terapéutico o a buscar un acompañamiento y que por algún motivo al final también está conectado, o no sé qué tan conectado en tu caso, pero por lo menos en mi caso y en el caso de otras personas que también conozco que han hecho su propio proceso, está conectado también mucho con los quebrantos sexuales, o sea, el tema de la ansiedad y la depresión. Los quebrantos sexuales, adicción a la pornografía, masturbación compulsiva, adicción al sexo, eh, incluso hasta las mismas conductas sexuales con el mismo sexo o incluso con el sexo opuesto. A las drogas, también, algún tipo de drogas. Entonces, es como, hay como una relación bien cercana entre la ansiedad y la depresión y estas conductas, estos quebrantos sexuales, ¿no? Estas conductas de pronto sexuales que a veces pueden volverse un poco ingobernables. No sé cómo lo vivías en ese sentido. Sí, sí, pues yo también no escapé de eso, ¿no? No escapé en mi caso era la adicción a la pornografía, por ejemplo. Yo recuerdo, ¿no? Había tiempos en los que pues era diario, ¿no? Era consumir diario, diario, diario. Y yo creo que venía justamente pues por esa ansiedad, ¿no? Por no saber cómo manejar las situaciones, por ese sentimiento de impotencia del que acabo de hablar, ¿no? Y también para mí era una manera pues de mitigar el dolor, ¿no? Todo el dolor que traía, porque no había trabajado sobre los traumas. Pues mi miedo era constante, ¿no? Lo acabo de decir, mi miedo ante la vida, ante cada situación era constante, entonces para mí pues era muy fácil recurrir a estos medios, ¿no? Recurrir a la masturbación, a la pornografía, ¿no? Que venían de la mano, ¿no? Ahora, bueno, si llega a ocurrir, porque si llega a ocurrir, no, o sea, no voy a decir que no ocurre, pero ya es en un nivel mínimo, eso sí lo puedo decir y lo digo también, bueno, lo digo pues con gusto, ¿no? También que sea, ya no es como antes, la verdad, eso sí ha sido un gran logro. Pero sí viene de la mano justamente con esa cuestión de la ansiedad. Yo creo que es más, es una conducta compulsiva, también es lo que he aprendido. Es más que nada, es simplemente eso, para mí igual. Es una conducta compulsiva que se dispara, ¿no? Algo la dispara. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿no? Cuando yo miro pornografía es porque estoy enojado por algo, ¿no? Y no me doy a la tarea de expresar mi enojo o de canalizar mi enojo hacia otro medio, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho es llevar mi diario personal, ¿no? Mi diario personal, y ahí es donde yo pues me doy cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me está provocando ese enojo, ¿no? Es por lo general cuando llego a caer en esto, ¿no? Pero también debo decir, lo repito, pues ya es en un nivel mínimo, o sea, para nada es comparable con el pasado, ¿no? Sí, y ahora mientras estabas hablando me sonreía un poco, no por lo que decías, sino porque hablaste sobre escribir el diario o llevar una bitácora. Algunas personas llevan una bitácora, alguien también escribe un diario, que son recursos terapéuticos, ¿no? Uh-huh. Y me estaba sonriendo porque me hiciste acordar que una de las cosas que generalmente siempre veo, incluso de las que en algunos momentos hasta se me acusa es de promover la violencia en las personas que están viviendo el estilo de vida gay por medio de terapias, ¿no? Y yo creo realmente que eso también parte como de un poco de desconocimiento del proceso terapéutico que se hace en casos como este, que no dista mucho de la
de lo que realmente es. Porque nosotros no es que hacemos otra cosa, no es que hacemos mecanismos violentos. En algún momento alguien me decía, seguramente tú eras el que ponía electricidad en los testículos a las personas en las clínicas de homosexualización. Cuando realmente lo que hacemos es algo que un terapeuta sugeriría a cualquier persona que esté pasando, por ejemplo, por un proceso emocional severo, que te manda a escribir un diario como un recurso terapéutico, ¿no? Te manda a escribir un diario como un recurso terapéutico, o te manda a hacer inventarios, ¿no? Inventarios de heridas, inventarios del perdón, o personas a las que tienes que perdonar, cosas con las que estás todavía peleado, situaciones inconclusas. Y cualquier otro método terapéutico, ¿no? Que realmente está muy validado. Y en el fondo, yo siempre digo, la terapia reparativa, o quienes también le llaman la terapia de reconciliación de las heridas emocionales profundas que producen atracción por el mismo sexo, no es otra cosa que la recopilación de todo lo que existe, ¿ya? Que al final no trabaja explícitamente la conducta, sino que va más allá de la conducta sexual o de las conductas sexuales que puedes tener respecto a las personas del mismo sexo, ¿ya? O sea, que al final hay personas que piensan que el proceso terapéutico es trabajar explícitamente en la conducta, ¿no? O sea, como que las conductas sexuales que tienes con hombre o mujer, no sé, dependiendo del caso, pero que realmente es ir más allá de eso, ¿no? Y como escudriñar, como profundizar. Y lo que tú decías al principio, conocerte. O sea, al final, saber quién eres, cómo eres. Ahora que tú hablabas sobre el tema de la masturbación, y obvio, lo comprendo y lo entiendo, tal vez la diferencia entre antes y ahora es que antes era más compulsivo. De hecho, era realmente compulsivo y patológico. Patológico. Y actualmente lo que estás viviendo es probablemente menos compulsivo y a lo mejor casi nada patológico, ¿no? Entonces, que a la larga es como el parámetro de normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero eso es al final lo que uno hace, ¿no? Es lo que uno hace, o sea, es el proceso, el reto de la aventura de subirte a un proceso terapéutico para realmente conocerte, conocer quién eres y por qué sucede. O sea, yo por ejemplo, descubrí que una de las cosas que me tenía anclado o sea, yo digo anclado, me tenía anclado en el tema de la masturbación compulsiva, es que era una forma de desquitarme. Entonces, recuerdo claramente que cuando yo era un adolescente, y obviamente nunca tuve una buena relación paterno-filial, o sea, mi papá y yo siempre fuimos como muy distantes en ese sentido, y cuando discutíamos por algún tema o no estábamos de acuerdo con algo, entonces yo sabía que cuando iba a masturbarme era como una forma de desquitarme de él, ¿no? Y que a la larga, o sea, no me desquitaba de él, sino que realmente terminaba haciéndome mucho más daño. Y eso se convirtió en un hábito, de hecho en un mal hábito, que a la larga, como se repite el hábito, te va encogiendo, o sea, te encoge, te produce como una especie de enanismo que te impide empoderarte. Y como no te empoderas, no desarrollas el potencial de tu masculinidad. No desarrollas el potencial de tu masculinidad. ¿Cómo lo viviste tú, el proceso de empoderarte nuevamente de tu masculinidad? Porque y te hago esta pregunta y quiero decírtela por qué te la hago. Quiero decírtela por qué te la hago, porque quiero que me ayudes
a responderla. O sea, yo creo que ya he dado algunas luces de respuesta, pero quiero que me ayudes a responderla porque necesito de alguna forma validar que no solamente es mi experiencia, sino es la experiencia que otro ser humano también puede estar viviendo desde su historia, ¿no? Desde su historia. O sea, hay personas que dicen, que a veces hasta me lo dicen a mí, entonces ya no te gustan los hombres, ¿no? Entonces ya no te gustan los hombres. Entonces ahora esto. Entonces ya no eres gay. ¿Y qué mismo eres? ¿Ex gay o ex homosexual? Entonces yo siempre me quedo así Ajá, como, sí, sí, sí. están locos, o sea, yo, y a veces tengo que decir, espera, yo jamás he dicho que soy ex gay. De hecho, detesto y algunas veces he dicho en redes sociales, en Twitter sobre todo, que ahí están más yo digo, están más las personas que me quieren mucho. En Twitter, siempre digo, oye, es inapropiado que por lo menos a mí me llames ex gay, porque no existe la posibilidad, o sea, biológica, anatómica, filosóficamente hablando, no existe la posibilidad que yo sea gay. O sea, eso no forma parte de lo que tú hablabas al principio de mi ser, de mi ser. Uh-huh. Entonces hay quienes piensan es como que antes eras, ahora no eras, antes sí eras, ahora no. Siempre fui hombre. O sea, mi masculinidad siempre estuvo allí. Solamente que estaba desempoderada, porque estaba en una zona donde estaba desempoderado. Y obviamente el proceso terapéutico me ha ayudado a desarrollar el potencial que siempre estuvo en mí, siempre estaba ahí. Bueno, pues en mi caso, ¿cómo ha sido el reprocesamiento de traumas? Yo creo que esa es una de las primeras acciones, porque esos traumas pues justamente me fueron desconectando de mí, ¿no? De mi persona. Entonces yo tuve que recurrir a esos personajes de los que yo hablé al principio. Entonces esos tomaron el lugar, ¿no? Me quitaron ese poder, ¿no? Y uno de esos personajes es el hombre con AMS, ¿no? Yo lo he bautizado como Wal AMS, que ahí está, o sea, esa es una parte de mí que existe, ¿no? Y que tal vez ahí esté, tal vez no desaparezca, porque también lo creo. Pero es justamente el que en este proceso es reintegrar todas esas partes de mí, porque por esos traumas, al reprocesar los traumas, se van reintegrando partes de mí. De hecho, el enfoque terapéutico que yo llevo se llama reintegrativo, terapia reintegrativa, que incluso es una marca registrada en Estados Unidos y patentada. Entonces, es eso, es reintegrar. Por favor, ¿puedes repetir el nombre de la terapia? Porque probablemente alguien va a decir que es clínica de deshomosexualización. Por favor, repítelo. No, terapia reintegrativa es una marca registrada en Estados Unidos. Entonces te digo, ese es el reprocesamiento de traumas. Al reprocesar los traumas también viene un cambio de autopercepción. Yo creo que cambia la percepción de ti mismo, porque con esos traumas, pues yo quedé con esa imagen errónea de que yo era un tonto, de que era poco hombre, de que era un inútil, etcétera, ¿no? Todas las groserías habidas y por haber. Entonces esas se quedaron pues marcadas en mí. Quedaron tan marcadas en mí, pues que yo me las creí y viví de acuerdo con eso. Entonces, cuando a través del reprocesamiento de traumas yo me veo, me consuelo a esa parte de mí, a ese niño herido, a ese igual herido, entonces yo lo veo como realmente es, ¿no? Como un niño pues merecedor de amor, como un niño digno, como un niño inteligente, ¿no? Y ese niño herido, que es, por ejemplo, son dos partes de mí, ¿no? El igual que es abusado y el igual que es abandonado, ¿no? Entonces yo ese niño pues es una parte de mí, ¿no? No me voy a deshacer de él, sino que lo tengo que ver como alguien que pues no merecía eso, ¿no? No lo merecía, pero que también él merecía y siempre merecerá ser amado, ¿no? Y eso se refleja, ¿no? En mi persona. O sea, yo ahora me doy cuenta de que soy digno de ser amado, de que soy inteligente, de que soy capaz y de que soy un hombre y de que soy un hombre fuerte. Y yo lo he comprobado en esta época, ¿no? Soy un hombre realmente fuerte.
¿Qué más bueno, también retomo algo que decías antes de que se me olvide. Yo creo que no todo es yo lo he visto en mi proceso, pues no es todo lo sexual, ¿no? Tú bien lo decías y mucha gente tiene la creencia y por eso yo creo que esta entrevista también tenemos que aprovecharla para que la gente sepa que no solamente, no es lo sexual, o sea, sino más bien es una imagen personal, ¿no? Es tu esencia, es sí, tu esencia, ¿no? Como hombre, como el hombre que soy, ¿no? En mi caso, el heterosexual que soy, ¿no? Es mi esencia, sino que no, de hecho, si te das cuenta, yo no he mencionado nada de no, debo de dejar de pensar en hombres y debo de dejar de hacer esta cosa, ¿no? En ningún momento lo he hablado porque no, o sea, el trabajo no es ahí, el trabajo es, en mi caso, es en las cuestiones traumáticas, que es lo que pues me llevó, ¿no? A desarrollar, ¿no? A la atracción hacia el mismo sexo. Por ejemplo, la cuestión con mi papá, ¿no? También eso ha sido muy importante, me ha ayudado a avanzar porque yo también tuve una relación muy distante con mi papá, traumática, eh, muy conflictiva con mi papá, igual mi padre aún vive, pero pues tiene igual, ya sabes, tiene sus problemas, sus traumas también él. Entonces, bueno, por esos traumas, pues él vivió alejado de mí, pero yo crecí traumatizado justamente, ¿no? Por mi padre, por su abandono, por sus maltratos, por sus cosas. Ujú. Y entonces al trabajar en los traumas, ahora que estoy con él, porque he recuperado incluso mi relación con él, todo el año pasado estuve alejado de él, yo decidí alejarme de él y después ya volví, por iniciativa propia yo volví a buscarlo. Y ahora que pues se repiten situaciones porque él sigue siendo el mismo, él no, al menos el día de hoy, él no va a cambiar y se repiten esas situaciones, ahora sí que de la infancia, ¿no? Esos episodios, pero yo ya no los veo con la mirada del pasado, que yo lo he entendido a través de mi terapeuta me ha explicado que eso es el trauma, es el mirar el presente, el enfrentar el presente o el ver el presente con una mirada del pasado, y es muy cierto, sino que ya veo el presente con una mirada del presente. Por ejemplo, cuando veo a mi padre, que con sus mismas actitudes y cosas y lejanía y defectos y todo lo que tú le quieras poner, yo lo veo, yo lo veo con la mirada del presente, ¿no? Primero, pues con compasión, lo cual me ha costado muchísimo el decir, bueno, ok, no va a cambiar, él también tal vez sufrió muchas cosas similares a mí o peores, no lo sé, son partes de su vida que no conozco, pero yo soy un adulto y yo soy un hombre, ¿no? Entonces también esa perspectiva, ¿no? En algún momento yo le tenía miedo a mi padre, ¿no? Yo cuando estaba enojado, cuando estaba mal, cuando estaba alcoholizado, o sea, yo le tenía mucho miedo, ¿no? Y ahora que lo veo bajo las mismas circunstancias, con las mismas características, ya lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva adulta, ya no lo veo con miedo, sino trato ahora de darle cariño, ¿no? De darle un abrazo, esté como esté sobrio o esté alcoholizado, ¿no? Y yo creo que eso ha sido fruto del trabajo con los traumas, ¿no? Porque el trauma, pues es una idea que se te queda en la mente, ¿no? Sale Ujú. la Claro. situación que lo dispara y pues vuelves a reaccionar, ¿no? Como lo hiciste en el pasado. Y ahora ya no, ahora te digo, yo lo veo con la mirada del presente, ¿no? Como soy ese hombre, ya no soy ese niño, yo soy un adulto que me cuido a mí mismo, que bueno, es mi padre y pues debo respetarlo. Sé que tal vez en este momento no tengo con él la confianza que a lo mejor pudiese yo anhelar, ¿no? Pero por lo menos ya soy capaz de verlo con compasión y de decir, pues ok, voy a verlo, no importa cómo esté, voy a visitarlo a su casa y pues voy a tratar de ponerle atención porque también él necesita atención, ¿no? La atención que en algún momento yo necesité. Quiero tomar de algo que dijiste en este espacio para de allí hacerte una pregunta que por efectos del tema responderemos los dos. Y
creo que es importante aclarar, porque nunca falta alguna persona que puede estar viendo esta transmisión y pensando que a lo mejor qué malagradecidos que son con sus padres, que los criaron, les dieron la vida, bien o mal, así sea un borracho, un ladrón, al papá siempre se lo respeta y se lo honra. Aquí en Ecuador hay ese pensamiento, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo vas a hablar así de tu papá? ¿Pero por qué estás diciendo esas cosas de tu papá en una transmisión? O sea, es como, a veces es como una especie de falso escrúpulo, ¿no? Un falso escrúpulo terrible. Y yo sí quiero aclarar eso porque puede aparecer alguna persona que está pensando eso y que desde el proceso, o sea, desde cualquier proceso, el que está haciendo Wal con su terapeuta, el que he hecho yo también, no se trata de buscar un culpable, porque al final no somos, o sea, no hay culpables, al final todos somos víctimas, ¿no? Por ejemplo, a mí me costó en mi proceso elaborar, por ejemplo, el abuso. Yo también tengo una sombra de abuso en mi niñez. Entonces, cuando yo empecé a elaborar el abuso en terapia, yo empecé a buscar culpables, ¿no? Porque yo descubrí a los 17, a los 16 o 17 años, recién me di cuenta que lo que había pasado en mi niñez había sido un abuso. Y hace 8 años que empezó mi proceso, que hice mi proceso terapéutico, empecé a trabajar también en el trauma de mi abuso, ¿no? Obviamente tuve oportunidad y espacio para llorarlo, para elaborarlo, para resignificar algunas cosas. Y uno de los temas importantes es que mi niño interior necesitaba culpables, o sea, necesitaba que alguien pague. Por eso yo pienso que el tema o sea, yo no sé cómo sea en México, pero acá en Ecuador sí es así como que todo el mundo se rasga las vestiduras cuando hay niños abusados, ¿no? Acá en Ecuador tenemos casos de abusos en el sistema educativo público, en las iglesias, o sea, una cosa terrible. Y todo el mundo se rasca, ay, ¿cómo van a abusar a los niños? Y a veces no se hace justicia, porque yo digo, es como que esos niños, es bien o mal, o sea, puede ser que en este momento no entiendan lo que está pasando, pero en algún momento tienen que saber que se hizo justicia con ellos, porque es parte también de su proceso. Entonces, mi niño interior quería culpables, ¿no? Entonces yo empecé a culpar, ¿no? Buscar culpables. Entonces yo decía, culpables mis padres, porque ellos tenían que haberme cuidado porque yo era un niño. Entonces, ¿dónde estaban ellos mientras yo estaba siendo abusado? Pero en el fondo, también me di cuenta, o sea, ningún padre, peor mis padres, ¿no? Ningún padre quiere que su hijo sea abusado. O sea, ningún padre con 4 dedos de frente, hay otros que tienen una frente más grande, no les entran más dedos, pero ningún padre con 4 dedos de frente quiere que su hijo sea abusado. Entonces, y no solamente hablemos del abuso, o sea, yo me di cuenta en la historia, en mi historia, por lo menos en mi historia, que mi papá, como él había sido conmigo en mi proceso de desarrollo, en mi niñez, fue también como su padre fue con él, pero una versión mejorada. Porque si bien es cierto, yo he hecho la construcción, ¿no? Yo me he puesto a averiguar, mi abuelo era un hombre violento, era un hombre alcohólico, era un hombre ausente y afectivamente distante. Yo recibí una versión mejorada de mi abuelo en mi papá, porque ciertamente los niños se nutren de lo que ven de sus padres y aprendemos el modelo de ser padre a la luz de lo que nuestros padres han hecho con nosotros, si es que no lo reconciliamos. Entonces yo sé que mi papá es ausente y afectivamente distante. Así fue como él fue conmigo. Pero no puedo decir que él sea violento o que sea alcohólico. De hecho, son raras las veces que lo veo alzarse una copa de vino o una cerveza. Rarísimas.
¿no? Entonces, yo sí creo que recibí una versión mejorada y yo me volví consciente de eso también dentro de mi proceso. O sea, mi papá no es un culpable. O sea, mi padre no es un culpable. Él también es una víctima. Probablemente, obviamente, hay que ser claros, ¿no? Y no todos los temas emocionales y psicoafectivos o los traumas de la infancia desembocan en atracción por el mismo sexo. Algunos desembocan en otros quebrantos, ¿ya? En otros quebrantos. Algunos desembocan en otro tipo de disfuncionalidades, pero no quiere decir de que esto sea como la especie de cacería de brujas o que uno sea el malagradecido, ¿no? Porque te puedo decir que yo me siento muy identificado contigo cuando dices que tratas de reconstruir una relación con tu papá. Yo sé que mi papá le cuesta darme el abrazo de fin de año, ¿ya? Pero yo lo abrazo, ya, yo actualmente, ahora que soy adulto, ¿no? Lo abrazo y a pesar de que yo a veces siento que él quiere separarse rápido, ¿no? Yo lo abrazo y me hago el desentendido porque yo sé que él lo necesita. Ujú. Yo sé que él lo necesita. Ya no es por mí, yo sé que lo necesita. Y algo que gracias a mi terapeuta lo asimilé. Hay procesos de sanación, o sea, procesos de reconciliación emocional o de elaboración del trauma que definitivamente no vamos a poder construirlo con nuestros padres. Por una sencilla razón, porque ellos no están listos para Claro. darnos lo que nosotros necesitamos, porque a la vez Ujú. también tienen sus propias heridas. Entonces, cuando yo le pedí a mi papá que vaya a terapia conmigo, mi papá obviamente pegó el grito al cielo y dijo, ¿cómo voy a ir a terapia? O sea, si acaso yo te he tratado mal, acaso yo no te he dado algo, a ti nunca te ha faltado nada. Y realmente sí me faltó. Y realmente sí me faltó. Y me faltó lo más importante. Es verdad que puedo decir, nunca nos faltó educación, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó ropa, nunca nos faltó salud, pero sí presencia, presencia. Entonces, yo creo que sí es importante dejar claro que no es que el culpable, no es que como, pues, alguien puede estar viendo esto y decir, claro, Miguel igual, entonces todos le echan la culpa a sus padres, ¿no? No, no. Y no solamente es eso. De hecho, quienes han trabajado este tema han elaborado una multicausalidad de factores que pueden desembocar en algunas personas para que desarrollen atracción por el mismo sexo. Al final vamos a hablar de tus factores y los míos, pero ahora sí sería importante, así a quemarropa, hablar sobre la atracción, porque, porque como muy bien dices tú, o sea, este tema no es tanto la conducta, ¿no? Y más bien es ir más allá de la conducta. Pero como estamos acostumbrados a quedarnos en la conducta, generalmente hay personas que tienen siempre la tentación. A mí me pasa siempre, ¿no? Hay personas que hasta lo hacen con buena voluntad. A quienes identifico que lo hacen con buena voluntad o que realmente tienen una intención buena, les respondo. Pero hay otras personas que realmente no les doy ninguna respuesta, pero que sirva este espacio para poder responder esto. La pregunta a quemarropa que todo el mundo hace. Entonces, ¿todavía te gustan los hombres? ¿Quién responde primero? Yo voy a Bueno, responder también. bueno, es una buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Sí, pues todavía hay algo de atracción, sí, también, sí, lo acepto, pero yo creo que ya es a un nivel, no sé, podría decir que físico, ya a O sea, nivel, corporal. ajá, sí, como una admiración, puede ser, es una admiración física por ciertas características también, todavía, creo que en este momento existe. Yo creo que ya no va tanto ya no va a lo sexual como un deseo de involucrarme sexualmente como antes lo hacía. Yo creo que ya no es eso. Ni tampoco a un nivel afectivo o emocional. Ya tampoco aparece en mi mente
esa cuestión de, ay, quiero tener una pareja y quiero tener un hombre que me consienta y que me haga y que me rescate y que no, no, yo creo que ya no, esa parte ya no. Ya es a un nivel, yo me atrevo a decir que es a un nivel más físico. Sí, a un nivel físico y de ciertas admiración por ciertas características, pues incluso de su conducta, ¿no? Tal vez sí puedo admirar a algún hombre fuerte, algún hombre deportista o que es muy atrevido, ¿no? Porque aún son áreas en las que yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Y es por eso. Pero no, o sea, yo Espero que no. esta entrevista no sea tan atrevida para ti. Sí, no, 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 o sea, yo de hecho lo he dicho en varias ocasiones, en alguna otra entrevista y en algún video también públicamente, no, o sea, yo no, en este momento no puedo decir, no, ya desapareció toda esa atracción, no, 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 o sea, yo soy de la idea de que se reduce también eso lo he dicho en todos los videos, se reduce, yo igual así lo considero, yo creo que es porque es un proceso personal, tal vez habrá gente que haya pasado por esta experiencia y diga, a mí sí desapareció, ¿no? Puede ser, pero bueno, al menos en mi caso, yo puedo decir que sí se ha reducido, e incluso a otro nivel, ¿no? Incluso a nivel de fantasías es lo que estábamos revisando con mi terapeuta también. Yo he llegado a la conclusión de que incluso hasta las fantasías, ahora sí que en el ámbito sexual, se han modificado, o sea, eso sí, casi han desaparecido por completo con hombres, eso sí lo puedo decir, sino que ya hay otro tipo de fantasías, ¿no? Ya entrando en este tema, ¿no? Ya que estamos en este tema, pues más Ajá. íntimo, ¿no? Ya fantasías con mujeres en el ámbito sexual, lo puedo decir que sí, que así han aparecido, ¿no? Entonces, veo yo cómo ha sido como ese cambio, ¿no? Como ese cambio. Yo no lo veo como desapareció esto y apareció esto, no, sino es como un cambio que de repente fluctúa, ¿no? De repente aparecen más de un lado y aparecen menos de otro y así. En el fondo, eso es como la base del reprocesamiento del trauma, ¿no? Porque cuando uno reprocesa todo, todo eso que yo le llamo como las heridas emocionales profundas, cuando uno reprocesa todas esas cosas, es como que uno va resolviendo o va uniendo lo que antes estaba separado. Y cuando lo vas resolviendo o lo vuelves a unir, este, es como lo dejas en paz y como que nace espontáneamente, no es que nace, realmente siempre está ahí, sino que el Ajá, potencial exacto, es como que exacto. emerge y por eso, por ese motivo, hay personas que aún viviendo conductas sexuales con el mismo sexo, eventualmente pueden sentirse atraídos por alguna mujer o incluso tener conductas sexuales con alguna mujer también. Porque, porque realmente el potencial está, o sea, ese potencial está dentro de nosotros. Y por estos temas es como que estuvieran secuestrados. O sea, es como el secuestro de ese potencial que cuando se van resolviendo los traumas, obviamente por eso hay personas que dicen, o sea, de un momento a otro, a mi compañera del trabajo, ya no la veo de la misma forma, ¿no? Entonces ya me resulta un poco más Exacto, interesante, sí. ahora resulta que cada día la veo más bonita, ¿no? Y es porque se van resolviendo esos temas. A mí me ha pasado. Y, y ahora que tú tú diste tu respuesta desde tu experiencia y desde tu caminar en este proceso, quiero aprovechar también para dar mi respuesta desde mi experiencia y desde mi caminar en mi proceso. Eh, yo realmente desde la concepción de mi proceso, este, comprendo que realmente la atracción por el mismo sexo nunca es el problema. O sea, hasta a tal punto que yo creo de que o sea, yéndonos al marco teórico, ¿no? Por ejemplo, Joseph Nicolosi, padre, eh, Richard Cohen, Van den Narwet,
Nicolosi Jr., o sea, y todos quienes han trabajado este tema, al final es como, tendríamos que ponerle un nombre a eso. Entonces, ¿cómo le vamos a poner atracción por el mismo sexo? Incluso había que ponerle un nombre hasta como para distanciarse de esta corriente confusa LGBT, ¿no? Entonces, como había que atracción por el mismo sexo, pero realmente la atracción por el mismo sexo no es el problema, no es el problema, porque te puedo decir que mi sobrino tiene, bueno, actualmente tiene 7 años, pero cuando tenía 5 años, cuando tenía 4 años, mi sobrino, después, o sea, antes, mucho antes que Batman, que Spider-Man y que Capitán América, estaba su papá. Y para él, su papá era su héroe. A tal punto de que cuando él se subía al carro, ¿no? Él era un niño pequeño, ¿no? Él cogía el volante igual que el papá lo cogía, ¿no? Entonces, muy pocas personas se dan cuenta que esa es una forma de atracción por el mismo sexo. Pero a veces como que nos queda haciendo eco la palabra sexo y nuestro cerebro siempre lo conecta con coito, ¿no? Con coito. Entonces, incluso hay como ya una nueva construcción de esto que dicen, realmente no es atracción, porque la atracción no es mala, sino es la proyección de tus traumas, de tus heridas, de tus cosas, de tu proyección que a la vez produce complejo. Y el complejo te mete en todo este lío, ¿no? del que ya nosotros conocemos, ¿no? Entonces yo siento que en mi caminar, o sea, es como que, claro, o sea, yo puedo caminar por la calle. De hecho, hoy en la mañana estuve en el gimnasio, ¿no? Yo levanto como 90 en sentadillas, ¿ya? Y obviamente, claro, en el gimnasio tuve gente que tiene un buen cuerpo, gente que tiene un cuerpo en desarrollo, ¿no? Y obviamente yo me doy cuenta, oye, qué buen cuerpo tiene este chico. La diferencia entre hace 8 años y ahora es que antes mi atracción tenía una base en el complejo. Y como tenía una base en el complejo, entonces yo no solamente llegaba al nivel de la atracción que puede llegar cualquier otro hombre heterosexual, porque todo el mundo tiene ojos. ¿Bien? Tú tienes ojos para darte cuenta cuando hay una mujer que es más bonita que otra, ¿no? Claro. Cuando hay una mujer que tiene el cabello que a ti te gusta, no sé, una cosa así. Pero un hombre puede darse cuenta cuando hay un hombre. De hecho, aquí en América Latina, nosotros tenemos, o sea, es pinta, es simpático, es no sé qué, pero nos cuesta decir es guapo. O sea, cuando realmente guapo, es guapo. O sea, si eres guapo, eres guapo. Y el que es feo, es feo. Yo siempre digo, el que es guapo, el que es feo, es feo, ¿no? Y si yo digo como que cuando tú te metes en tu aventura terapéutica, al final logras desmitificar esto. Al final logras desmitificar esto. Porque lamentablemente nosotros, por los motivos que sean, como te decía, esa multicausalidad de factores que en nosotros, por ejemplo, hay un factor común, el abuso. El abuso nos ha distanciado de la forma en cómo nos hemos relacionado durante toda nuestra vida con los hombres. Y hemos hecho construcciones de cómo nos relacionamos con los hombres o cómo se debe relacionar con los hombres desde el sexo. ¿No? Desde el sexo, desde el coito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, tal vez en mi experiencia de adolescencia, yo no tuve la experiencia de ser como, por ejemplo, mucho más cercano a alguno de mis amigos. Pero en la práctica, esa cercanía, o sea, tú seleccionas un amigo cuando tienes algo en común. Y es también como una forma de atracción por el mismo sexo. Solamente que es una forma que no está basada en el complejo. O sea, no está basada en el complejo, no está basada en el trauma. Porque cuando está basada en el trauma, no solamente te quedas en lo bonito que es esa persona, o lo bien que le queda algo, o lo bien que le luce la barba, o lo bien que le quedan los lentes, sino que lo llevas más allá, lo llevas al complejo, ¿no? O sea,
¿Y por qué yo no tengo esto? ¿Y cómo fuera yo si tuviera un cuerpo como el que él tiene? ¿Cómo cambiaría mi vida si fuera de esta forma? Y si tuviera la barba que igual tiene, y si me comprara unos lentes como él tiene, y las cosas que haría yo si tuviera la barba como la tuviera igual. A mí, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa base de la corporalidad, porque a la larga, esto es una construcción mía, ¿no? Yo creo que a la larga, lujuria, ya distanciándonos un poco de nuestra doctrina cristiana, o sea, cuando hablamos de lujuria, ya en la práctica, lujuria es corporalidad. Entonces, cuando hay lujuria en una persona, es como que tú estás anclado en el cuerpo, estás anclado en eso, o sea, estás fijado en algo, estás fijado en algo. Y eso incluso se puede ver hasta en el material pornográfico que consumes. O sea, el material pornográfico que consumes tiene las respuestas de las heridas que tienes y dónde estás anclado. Entonces, corporalidad, estás anclado en eso. Entonces, yo realmente siento de que y a veces lo digo, o sea, a veces calculo un poco las cosas y digo, lo voy a lanzar aquí para ver un poco la reacción de la gente. Porque generalmente hay quienes esperan que tú les digas, ya no siento nada, no, si Exactamente. Ya no me gustan los hombres. De hecho, cuando alguien dice, ya no me gustan, entonces yo me quedo así como que algo no está funcionando bien. Todavía falta un poco más. Hay personas que han venido para consejería conmigo o que me han pedido conversar en algún momento por su atracción por el mismo sexo, o por sus conductas sexuales indeseadas con el mismo sexo. Y me han dicho esto, no, es que yo ya no quiero que me gusten los hombres. Ajá, ¿sí? El problema no es que te gusten, o sea, ese realmente no es el verdadero problema. Hay algo más aparte de eso. Entonces yo siempre digo, a veces hasta de una forma escandalosa, lo acepto, pido disculpas para quienes se han escandalizado por eso. Pero cuando me han preguntado, sí que incluso me lo han preguntado en redes sociales digo, sí, todavía me gustan, porque todavía me gustan, solamente que ya no me gustan, o sea, ya no lo veo, ya no lo construyo desde el complejo, desde la ausencia, desde la corporalidad, desde lo que yo no tengo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar este tema de la corporalidad, yo me acuerdo que claramente que un día mi terapeuta me hizo la reflexión, y yo creo que ni siquiera es, o sea, ni siquiera es algo terapéutico. O sea, me lo pudo haber hecho un amigo, me lo pudo haber hecho un pan, así un amigo de la universidad, del instituto, una cosa así. Pero una de las cosas que él me dijo es, a ver, ¿y te atraen los hombres físicamente musculosos o más trabajados? Y tú quisieras tener un cuerpo como ese. ¿Y qué impedimento tienes para no hacerlo? A mí me mató eso. Y estoy seguro que esa reflexión me ahorró muchos años de terapia. Me ahorró muchos años de terapia. Porque la acción siguiente, ya una cosa es la terapia y otra cosa es tomar acción. Nada sucede. Puedes ir a terapia y todo lo que sea. Si no tomas acción, no pasa nada. Entonces, tomar acción, cuando finalmente tomas acción, es que, sí, claro, yo puedo desarrollar un cuerpo también así. Tal vez tengo que comer mejor, tal vez tengo que cambiar hábitos de vida, tal vez tengo que ir al gimnasio, tal vez tengo que ir a hacer CrossFit, tal vez tengo que seleccionar o cambiar de grupos o de ambientes de personas que en este momento no le aportan a mi vida, para lo que quiero lograr. Entonces sí, todavía me gustan, solamente que no me gustan de esa forma destructiva como era hace 8 años. ¿Qué piensas? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el problema no es que te gusten. Yo también lo veo en este momento así.
ya no es algo que no es algo que me perturbe en este momento. Yo te digo, yo he visto caminar por aquí mucha gente y y, o sea, yo los miro a los chicos y digo, ah, pues está muy bien, tiene muy buen cuerpo, pero no es algo ya que me perturbe, que diga, no, ya no tiene que gustarme, que atraerme, ya no, tengo que ir con la cara en el piso, ¿no? No. Sí, yo también creo que es ir trabajando, al menos en mi caso es ir trabajando esa imagen personal, ¿no? El sentirte, por ejemplo, yo ahora lo veo, ¿no? Ahora me doy cuenta que, por ejemplo, yo saludo a otros hombres, algo que no hacía en el pasado, ¿no? Yo los miro, por ejemplo, cuando entran aquí a este lugar y pasan por aquí, los saludo, y para mí es como esa manera de conectarme con otros hombres, ¿no? Con señores ya grandes, De ya mayores. pertenecer, de Ajá, pertenecer. exacto, exacto. Y me responden el saludo. Ya no es con ese afán de ligar como yo lo llegué a hacer en el pasado, ¿no? Sino es como pertenecer, como ser parte de, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, por mi casa hay un negocio donde venden acumuladores o baterías para coches. Y también por ahí hay algún chico al que yo saludo, pero lo saludo como con ese afán de, o sea, hay momentos en los que yo digo, necesito estar ahí con ese grupo de hombres, ¿no? Necesito aprender todas esas cosas. Entonces, en este momento, yo me doy cuenta que por mi misma necesidad de integrarme con otros hombres, me lleva a querer buscar otras opciones, ¿no? Ya necesito, o sea, es una necesidad, necesito integrarme a algún grupo. Mi primera opción es el gym, ya aquí en México, en algunas partes de México ya reabrieron los gimnasios. Entonces, para mí, esa es una buena manera de integrarme con hombres sin AMS, porque también tú lo acabas de decir, ya tú mismo te das cuenta, yo mismo me he dado cuenta de que pues primero, ya no me identifico, eso sí es muy cierto y debo decirlo, ya no me identifico con personas que viven en el estilo de vida gay, o sea, eso ya es totalmente ajeno a mí, ya no me identifico, ya no me gustan, no me gustan sus chistes, no me gustan incluso sus expresiones, me ha tocado ver gente, pues a los lugares a los que voy, y yo incluso me incomoda, ¿no? Pero no porque yo me sienta parte de eso, sino porque ya realmente me es ajeno, ya es totalmente ajeno a mí, sino que ya ahora me encuentro en un momento donde necesito justamente amigos sin AMS, ¿no? Eh, y sí yo creo que es porque he trabajado esa cuestión personal de la inferioridad, ¿no? Con otros hombres, sino de decir, soy un hombre entre los hombres, ¿no? Recuerdo una frase de algún evento en el que alguna vez fui, que se relacionaba con la masculinidad, ¿no? Y era eso, yo soy igual y yo soy un hombre fuerte y soy un hombre entre los hombres, ¿no? Y yo creo que es eso, que yo, por ejemplo, he llegado a ver a chicos, por ejemplo, hace algunas semanas asistí a un funeral de una persona, ¿no? Y, y yo veía en los sillones, veía en el sofá, veía varios chicos que se veían, o sea, tenían muy buen cuerpo, ¿no? Pero en esa ocasión yo recuerdo que no vi, o sea, el cuerpo, ¿no? Que tuvieran buen cuerpo o algo sexualizado, sino que los vi similares a mí. No porque yo los viera como hombres con AMS, no. De hecho, yo los veía como hombres sin AMS, pero yo los veía similares. Yo decía, yo me parezco a ellos o ellos somos similares porque ellos son hombres que se cuidan, porque son hombres, pues hasta cierto punto vanidosos, porque yo también soy vanidoso, pero ya no vi, o sea, esa diferencia que antes yo establecí entre ellos y yo, ¿no? Sino más bien somos iguales, ¿no? Entonces yo también puedo estar como ellos, yo puedo tener el cuerpo como ellos, yo me cuido como ellos y yo también puedo tener un estilo de vida como el de ellos, ¿no? De cuidar mi alimentación, de cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que ya he llegado a ese punto. De hecho, hace algunos días platicaba con mi terapeuta y le decía a mi terapeuta, oye, yo siento la necesidad ya, pues necesito ya trabajar con otros hombres, ¿no? Y yo así como que decía mis opciones, ¿no? Para trabajar. Y él me decía, pues, ¿por qué no te animas al box, no? Ya, él mismo me lo decía, me dice, ya, pues ya estás preparado para eso, ¿no?
Y sí, sí, aunque hay cosas y hay aptitudes, perdón, aptitudes para los que no desarrollé, pero me siento, o sea, sí me siento capaz, ¿no? De pararme frente a otro hombre y pues de dar golpes, ¿no? Obviamente en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces es porque ya, o sea, ya me siento como ese hombre entre los hombres, ¿no? Yo creo que ese es pues eso es lo que he estado reintegrando de mi persona, ¿no? ¿Por qué? Porque he hecho un trabajo en mi imagen personal, ¿no? Que es como es la base del sentido de pertenencia. O sea, cuando yo sé cuál es mi identidad, yo sé a dónde pertenezco. O sea, yo sé a dónde pertenezco. Y yo siento realmente que todo este tema de la comunidad LGBT justamente es la herida del sentir que no pertenezco. Entonces, como no pertenezco a lo que tú eres, entonces yo tengo que crear una categoría de pertenencia. Ujú. Básicamente eso. No estoy juzgando si, o por lo menos esta transmisión no es para juzgar si eso está bien o está mal. ¿No? Simplemente el comentario de el sentido de pertenencia. Y eso que le puede hacer eco a cualquier persona que esté escuchando o que esté viendo esta transmisión y que sepa de que al final están buscando pertenecer. Al final están buscando pertenecer y por eso todo el tema de la comunidad y por eso cada vez aparece otra letra, ¿no? Y X, Y, Z, porque Arroba. pertenecer, o sea, al final es como pertenecer y todos necesitamos pertenecer. O sea, Claro. yo recuerdo también en mi niñez, adolescencia, que yo sentía como que no encajaba, ¿no? O sea, como que no encajaba con ellos, ¿no? O sea, como que había algo como que no, o sea, yo no era igual que ellos. O sea, y a veces es como un pensamiento inconsciente, o sea, son como conductas inconscientes, o creencias más bien, creencias. O sea, creencias y creencias irracionales, porque en el fondo, como tú dices, uno termina dándose cuenta, o sea, ¿qué más da? O sea, es un hombre igual que yo, o sea, ahora, a mí, por ejemplo, el gimnasio me resulta muy terapéutico. ¿No? Y no porque tal vez alguien puede estar viendo esto y decir, ah, pero si en mi gimnasio van también homosexuales. Puede ser, ¿no? Pero sí me resulta muy terapéutico, primero porque a mí me invita siempre a dar como el máximo potencial. O sea, yo tengo que sentir que esta semana alcé tanto, la siguiente semana voy a alzar más. Claro, siempre con una medida controlada de no hacerme daño, pero sí es como que necesito dar más de mí, así sea con que avanzar una más, ¿no? Si normalmente doy 10, avanzar 12, pero saco el máximo potencial mío y sé que puedo lograrlo más, ¿no? Sé que también puedo romperme, ¿no? Sé que puedo entregarme. Y ahora que estoy hablando de eso, muchas historias se han tejido de la filosofía griega, ¿no? De los griegos, ¿no? Y hay, por ejemplo, partes de la comunidad LGBT que siempre referencian con que la homosexualidad griega, pero nunca hablan de los valores griegos, nunca hablan, por ejemplo, del amor por la patria, nunca hablan de la defensa del más débil, ¿no? De forjar el carácter. O sea, si hay algo que uno entiende de las polis griegas, trabajaban por formar el carácter. O sea, indistintamente todo lo que de hecho, yo puedo decirte que ese tema de los... no voy a andar en el asunto porque no es parte de esta entrevista, pero es una mentira. Es una mentira. O sea, de que los griegos aprobaban la homosexualidad es una mentira. Pero en todo caso, sí había cosas más, el valor, o sea, el valor, para ellos el valor, un hombre de valor, un hombre que tenía valores, era un hombre virtuoso, o sea, la virtud. Y por eso me resulta terapéutico, o sea, me resulta terapéutico porque puedo dar más de mí, pero en el fondo también
porque puedo pertenecer. Es verdad que hay cosas que me molestan. Por ejemplo, me molesta que están todos los hombres en el gimnasio y a veces hay alguien que no lleva su toalla y deja, por ejemplo, un banco lleno de sudor. Obvio, me fastidia eso, ¿no? Pero en el fondo pertenezco, porque son hombres como yo. Cada quien tiene su nivel de exigencia, ¿no? Hasta cuando alguien te dice, oye, ayúdame a alzar un poquito. O sea, ayudar al otro, el compañerismo, o sea, indistintamente si lo conozco, a mí me han pedido algo así como de que, oye, ayúdame para que, si me estoy quedándome, gente que ni conozco, pero basta que sea un hombre, o sea, es un hombre como yo que me pide ayuda, entonces, y yo puedo ayudarlo, no porque no, porque soy un hombre como él, no importa qué pase, o sea, ya. Entonces sí es terapéutico. Y a la larga el deporte, ¿no? Los deportes de contacto, el fútbol, el box, o sea, es también una forma de pertenecer, o sea, pertenecemos. Y que normalmente son cosas que nos hemos perdido. O sea, nosotros nos hemos perdido eso. Nos hemos perdido eso. Y es como que necesitamos recuperarlo. Necesitamos mucho recuperarlo. Porque era muy importante para nuestra vida haber vivido eso. O sea, sentir que realmente pertenezco. Y lo que nos toca ahora es, obviamente, habiendo vivido nuestro proceso y con un acompañamiento correcto, es reclamar el espacio. Porque cuando tú reclamas el espacio, te apropias, te empoderas y ganas un lugar. Ganas un lugar. O sea, y lo ganas como dice en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, dice, lo ganas por heredad, o sea, porque tú lo tienes, o sea, tú tienes el pase, o sea, yo en algún momento conversaba con alguien que me decía, es que me da vergüenza sacarme la camiseta en el vestuario del fútbol. Y yo le decía, y ya, ¿y qué haces? No, dice, yo me voy lo más lejos posible para que nadie me vea. Y por eso creo que mis compañeros piensan que, claro, tus compañeros piensan que hay algo raro contigo, porque para ellos no es normal. O sea, ¿qué tienes que ocultar si todos somos iguales? O sea, te vas tan lejos para hacer algo tan sencillo como como sacarte la camiseta. O sea, como algo está pasando. Y a la larga eso es lo que no es homofobia. O sea, la gente dice, ay, qué homófobo. No es homofobia, no, eso prende las alarmas porque hay algo que no está bien. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera cerrar sin preguntarte en esta transmisión. Obvio que vamos a tener otro encuentro porque hay cosas que se nos están quedando sobre la mesa. Pero quería que me converses rápidamente qué pasó en México. Sé que en México hubo una presión por medio de la Corte Constitucional, me parece, para la prohibición de las terapias. Cuenta. Bueno, mira, voy a hablar primero bueno, como México es una república federal, entonces, pues sabes que cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propio código penal, ¿no? En este caso hay dos propuestas. Voy a hablar primero de la propuesta a nivel nacional, que presentaron algunas senadoras, obviamente pro LGBT y todas las letras habidas y por haber. En esta propuesta de ley, que te digo, ya presentaron en el Senado, se pretende castigar pues a los padres de familia, a las personas que promuevan y a los mismos terapeutas pues que se involucren en procesos, ¿no? En procesos que busquen justamente cambiar, ¿no? La identidad de género, ellos le llaman, ¿no? Los famosos ECOSIG, ¿no? Aquí, pues, en este caso, la interpretación de la ley, pues, queda muy ambigua, ¿no? Porque puede llegar alguien y denunciar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Igual está promoviendo este tipo de terapias, ¿no?
o a algún padre de familia, ¿no? Saben que este padre está llevando a su hijo con algún terapeuta, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa iniciativa a nivel nacional, les digo, pues me parece muy más punitiva todavía, ¿no? Ahora, a nivel en la Ciudad de México, en el Código Penal de la Ciudad de México se añadió un artículo donde se penalizan los esfuerzos, las herramientas terapéuticas que busquen justamente cambiar, menoscabar, etcétera, ¿no? Usan varios sinónimos de la identidad sexual o identidad de género. Pero ahí yo creo que es un punto a favor de muchos. Yo no voy a decir que personalmente mío, y ahorita te voy a explicar por qué, pero a favor de los férreos defensores, ¿no? De los que están defendiendo todo esto, es un punto a favor porque le añadieron el punto con violencia. Ajá. Entonces, podríamos decir, o se podría interpretar la ley que solamente bajo la condición de que haya con violencia o coerción, entonces se puede castigar, ¿no? Este tipo de proceso terapéutico. Y sabemos que los hay, porque justamente también, como tú lo ejemplificabas al principio, aquí también en México, desafortunadamente existen muchos procedimientos que se realizan en lo oscuro, ¿no? Va por debajo del agua, como lo decimos aquí, y se utiliza la violencia, la coerción, sobre todo en lugares donde buscan justamente no tratar las adicciones, y esto lo ven como una adicción. Entonces, bajo esta circunstancia y esos parámetros, pues sí se podría considerar como un delito. Yo personalmente, pues estoy de acuerdo, ¿no? Que se considere como delito la coerción y la violencia, ¿no? Yo creo que tiene que ser todo, claro, todo bajo la libertad. Ahora, bueno, se penalizaría sobre todo pues a las personas, ¿no? A los terapeutas. Ahora, a los terapeutas, por ejemplo, también pues algunos ministros de clérigos del clero católico, ministros pues del cristianos o evangélicos. O Entonces, personas que tienen algún apostolado enfocado en acompañar a estas personas que tienen conductas sexuales arraigadas, así es, homosexuales. así es, pero mira, ellos se sienten en riesgo, ¿no? Pero yo es la pregunta que ahora les hago. ¿Realmente ustedes están impartiendo o promoviendo herramientas que se vayan directamente al cambio de la conducta? Desafortunadamente, yo he conocido casos de personas de donde hay terapeutas que se van al grano, ¿no? Que dicen, yo te quito la homosexualidad, yo te cambio la homosexualidad, y eso justamente, eso es lo que desafortunadamente se promueve. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover, en mi caso, hablando pues de este tema, es que hay otras herramientas que no van o sea, no van directo más bien no van al cambio de la sexualidad, sino que el cambio de la sexualidad, de la conducta, de tus creencias, de tu autoimagen, pues viene como una consecuencia, ¿no? Pero no es el fin de las terapias. Entonces, este es el motivo porque yo personalmente igual, yo no estoy preocupado por eso, porque a mí no me afecta, porque yo no tengo un proceso que busca cambiar la conducta sexual ni mi identidad de género, ¿no? No, para nada. Entonces, yo creo que ellos sí están muy preocupados, sí están incluso enojados, porque sí hubo hace algunas semanas antes de la aprobación de esta ley, estuvieron muy, muy activos, ¿no? Te digo, los ministros de culto, asociaciones de padres de familia, etcétera. Pero porque yo me preguntaba, entonces si están promoviendo, se van a ver afectados sus intereses, ¿no? Porque quiero pensar, o sea, ese es el mensaje que le dan a la gente, que sí están promoviendo ese tipo de herramientas que buscan cambiar directamente, ¿no? Cambian y violentan, porque de alguna manera yo creo que sí se violenta, ¿no? Se violenta, ¿no? Entonces es por eso que protestaron. Mi postura es que tenemos que dar a conocer a la gente, y por eso también he aceptado dar esta entrevista, dar a conocer a la gente que hay opciones, o sea, opciones hechas en libertad que, que buscan pues simplemente reintegrar a tu persona, ¿no? Y que el cambio en la sexualidad pues viene, ¿no? Y que no es
el punto no es el punto principal, ¿no? Que la gente debe... Eso es valioso, no es el punto principal. Exacto, Porque no hay temas más pesados detrás de eso. exactamente, que no es porque, ay, que me gusten los hombres o no, no, sino que hay, como yo le he contado a lo largo de esta entrevista, pues son traumas, ¿no? Son traumas, son imágenes, son traumas de abuso, etcétera, ¿no? Entonces la gente también debe entender que hay personas, porque también es esto, mira, lo que ha pasado aquí en México, que han presentado testimonios, entre comillas, yo los entrecomillo porque pues no hay denuncias, no hay ¿dónde están esas denuncias, no? De que sufrieron maltrato. Yo entiendo que sí. ¿Por qué no denunció antes? Exacto, yo entiendo que sí hay personas que buscan ayuda y que desafortunadamente cayeron en manos de charlatanes, ¿no? Que les prometieron quitarles la homosexualidad. Entonces, como eso no resultó, ellos pues entonces se quedaron con esa frustración y ellos mismos son los promotores, porque justamente los promotores de estas leyes fueron personas, porque ellos lo han contado en su testimonio, personas que buscaron ayuda y que no supieron cómo ayudarles, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que hacer un muy fuerte trabajo, pues formativo informativo y formativo, ¿no? Hacer entender a la gente pues que hay personas que también trabajan de manera seria, ¿no? Que hay terapeutas serios que no, o sea, no buscan de entrada, no buscan más bien el cambio de la identidad sexual, sino que buscan herramientas realmente efectivas, ¿no? Como en mi caso, yo lo estoy contando, ¿no? En mi testimonio, pues realmente estoy experimentando cambios, pero yo no estoy en ninguna terapia que busque el cambio de mi identidad sexual, ¿no? Yo no, en ningún momento. Ahora, otro punto es que los medios aquí en México solamente muestran esa parte, ¿no? De las víctimas, pobres, ellos han sufrido los choques eléctricos, ¿no? Yo apenas le decía en un comentario de una persona, en un comentario en Facebook, yo le decía, bueno, ya cambien, ¿no? O sea, ya paren, ¿no? Ya párenle de sus historias de choque, o sea, ya invéntense otra cosa, o sea, técnicas de los años 50, 60, o sea, eso ya no, yo personalmente creo que ya no existe. Pero bueno, eso es una manera pues también de usar la victimización, ¿no? Justamente para ir promoviendo esto. Y además, lo que a mí me causa enojo es que a la gente que recurrimos a este tipo de procesos, pues nos hacen ver como idiotas, ¿no? Y para nada, yo creo que somos personas, y yo lo cuento desde mi perspectiva, o sea, yo lo he hecho pues por mi bienestar, ¿no? Yo sería muy tonto si acudiera con un charlatán, ¿no? Sería muy tonto que en su momento sí caí con una persona así, bueno, yo creo que ya será en algún otro momento, pues ya tendremos el tiempo de compartir sobre esto, pero bueno, yo tengo sentido común y yo creo que la gente no entiende eso, que los que acudimos a este tipo a algún proceso terapéutico X, pues lo hacemos por nuestro bien, o sea, yo no vine con un psicólogo para que me hiciera daño, ¿verdad? Sí, y no seguiría. Si me hiciera algún daño este proceso terapéutico, pues simplemente lo hubiera dejado, ¿no? Pero yo sigo aquí porque yo he encontrado un beneficio y porque ha sido de manera libre y porque pues ha hecho un gran bien a mi vida, ¿no? Y aquí está la prueba, ¿no? De que realmente me siento en paz, que es el objetivo principal que yo buscaba cuando encontré este proceso terapéutico. Yo personalmente no entré a este proceso terapéutico para que se me quitara la homosexualidad o para casarme o para tener hijos, no, sino más bien ese fue el objetivo que siempre perseguí, que gracias a Dios estoy obteniendo, el sentirme bien conmigo mismo y bueno, pues ahora lo veo así y lo percibo, me siento bien como hombre, me gusta ser hombre, me gusta estar entre otros hombres y soy un hombre fuerte y soy un hombre pues que tiene la capacidad de enfrentar cualquier situación de la vida. Sí, yo me siento profundamente identificado con esto que acabas de decir, porque yo también siento que lo que estoy viviendo ahora está mucho más alineado con mi propósito de vida. O sea, que probablemente, como estaba viviendo hace 8 años, no lo iba a lograr. O sea, no estaba tan alineado con lo que yo quería lograr en mi vida, o sea, con mi propósito de vida.
Y en ese sentido, yo pienso o sea, por lo menos lo que fue mi experiencia no fue una experiencia terapéutica de maltrato. Mi experiencia fue una experiencia terapéutica basada en la libertad. Y tengo que reconocer que me encontré con un terapeuta bueno, ¿ya? Que nunca quiso imponerme nada y que más bien, o sea, me puso todas las cartas sobre la mesa. Y al final fui yo quien tomó la decisión. O sea, yo tomé la decisión. O sea, eh, yo había vivido ya fuertemente el estilo de vida gay y, y también me puso la propuesta, o sea, me expuso de que podíamos hacer para que un proceso de aceptación, todo el tema, que había otro camino. Y al final me dijo, mira, aquí hay un libro, también este libro tiene un camino, que si quieres léelo, si quieres, imagínate, fueron así sus palabras, si quieres léelo, y cuando lo leas, si te interesa, me dices y lo hacemos, ¿no? Entonces yo siempre digo, Sí, yo leí ese libro y yo dije, o sea, yo regresé a la siguiente sesión y dije, esto quiero hacer este camino, porque claro. siento que este camino está mucho más alineado con lo que yo quisiera lograr en mi vida. Más allá de que lo que leí en el libro y las historias y el testimonio, o sea, era casi todo lo que yo había vivido, no era como mi vida. Pero, ¿cuál crees tú, Wal, que sería como el peligro? El peligro, ustedes allá han tenido una realidad, acá en Ecuador lo estamos teniendo por medio del Código de Salud, la prohibición de estos procesos. A mí me parece un exceso, o sea, prohibir, yo creo que más bien habría que normar, pero ¿cuál crees tú que sería como el peligro de realmente prohibir? Pues bueno, si lo vemos así en un sentido estricto, pues es quitar la libertad, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Con algo muy característico de los gobiernos, ¿no? Pues de izquierda o, a mi parecer, totalitarios, yo así lo veo, que se meten en las cuestiones personales, ¿no? Que van más allá de su competencia, ¿no? Yo creo que, pues es una coerción a las libertades personales, ¿no? Porque yo como individuo tengo la libertad de acudir con quien yo quiera para desarrollar personalmente desarrollar, perdón, libremente mi personalidad, ¿no? Y eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Tengo derecho a la libre personalidad, a la libertad de expresión. Yo puedo hablar de este tema, ¿no? Yo creo que esos son algunos de los peligros, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, sufriésemos ese tipo de censura, ¿no? El no poder hablar de este tema, el no poder exponer. Yo creo que esos son algunos de los peligros que sí veo. Por ejemplo, yo le comentaba a alguna persona, le comentaba, por ejemplo, a Marcial Padilla, que de Comparticipación, que ha hecho también el favor de difundir este tipo de información. Y yo le comentaba, ¿no? ¿Por qué no vamos pues a las universidades, ¿no? Si ellos hacen el trabajo de adoctrinamiento, ¿por qué no hacemos nosotros el trabajo de enseñar a la gente, ¿no? De formar a la gente, De de, difusión. de difusión, de ofrecer otra opción, ¿no? Y yo creo que ese es el peligro al que nos veríamos en este momento, ¿no? Pues obviamente la gente nos acusaría, ¿no? Nos acusa de discriminación. Yo creo Ya que no, iría más por esa área, ¿no? De promoción también. Yo creo que va más por ahí, por el área. No, sí, no, tenemos que cuidar muy bien, ¿no? O sea, más bien, no tenemos la libertad en este momento, ¿no? De acudir pues sí, a las universidades, a difundir este tipo de información. Yo creo que va más por ahí, Miguel, porque te digo, sí, yo creo que sí hay personas que sí siguen ofreciendo ese servicio. Te quitamos la homosexualidad, ¿no? Así, como ese servicio. Te ofrezco el servicio de quitarte la homosexualidad, ¿no? Yo creo que ellos son los que realmente deben preocuparse, ¿no? También, de alguna manera, pienso que sí, a los padres de familia son los que están en riesgo, porque sabemos que este tipo de los gobiernos totalitarios pues desean quitar
la potestad de los hijos, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en México con el adoctrinamiento en las escuelas, en la educación pública, donde vemos que los libros de texto pues ya tienen cada vez más la cuestión de la ideología de género, ¿no? Tienen ya más la promoción de la libre sexualidad y de la homosexualidad y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que los padres son los que los hijos obviamente están en peligro y la potestad de los padres, ¿no? Porque justamente en estas leyes, sobre todo en la ley a nivel nacional, la propuesta de ley a nivel nacional es que se castigue a los padres. Sí se piensa castigar a los padres que lleven a sus hijos, cuando los padres pues saben obviamente que a los hijos menores de edad, ¿sí? Hago el énfasis, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es el gobierno, no? O sea, ¿quién es el gobierno para impedir que los padres pues deseen educar a sus hijos pues ahora sí que conforme sus convicciones, ¿no? Es simplemente, pues es algo totalitario, ¿no? Simplemente. Igual yo realmente te agradezco muchísimo por esta oportunidad y sin duda tenemos que hacer una segunda parte. Entonces desde ya te comprometo en esta transmisión para que hagamos una segunda parte y pues eso. No sé, también quiero invitarte a que des tus palabras finales y después de eso pues quiero también invitarte a que te quedes un ratito para que escuches un poco las conclusiones y pues ya de ahí nos despedimos. Claro, bueno, pues claro, es con mucho gusto la segunda parte. Creo que hay mucha tela de dónde cortar, como decimos aquí en México. Pues bueno, agradezco a la gente, al público que ha seguido esta entrevista. Pues yo creo que debemos escuchar a otras voces. No debemos creer lo que nos dicen todos los medios, ¿no? Ellos, pues, si no te has dado cuenta, ahora sí que te hablo a ti, que estás viendo este video, pues tienes que darte cuenta, ¿no? Que el gobierno sigue una agenda, que todo quiere marcarse pues hacia algo mundial, ¿no? El famoso orden mundial, que te puede sonar muy conspiracionista, pero es una realidad, lamentablemente es una realidad, y pues todos tienen que hablar el mismo idioma, ¿no? ¿Y cuál es el idioma que se está promoviendo ahora? Pues que todo tiene que ser pro LGBT y las letras habidas y por haber. Pero también debemos estar conscientes que siempre está la otra cara de la moneda. Y esta cara de la moneda, pues es la que yo estoy intentando mostrar, ¿no? Que hay personas que, ahora sí que por la conciencia personal, que ahora sí que por medio pues del Espíritu Santo, los que somos creyentes, pues nos llama a vivir en la vida en la que realmente fuimos creados, ¿no? Y que a pesar de que lo que nos diga el mundo, porque el mundo va a seguir diciendo que está bien vivir una vida gay, pero pues hay algunos que por conciencia propia sabemos que eso no es para lo que realmente fuimos creados, ¿no? Entonces yo te invito a que pues igual compartas este testimonio, a que explores, a que veas esta otra opción, igual a ti si tú tienes, pues si tú vives una atracción hacia el mismo sexo, pues te cuestiones, simplemente te cuestiones. No te voy a decir en este momento estás mal, te vas a, no sé, no. Simplemente que te cuestiones realmente el tipo de vida que estás llevando, ¿no? Que también hay otro tipo de vida que personas como yo pues estamos llevando, ¿no? Que realmente pues que estamos encontrando, que estoy yo encontrando quién realmente soy, ¿no? Y yo creo que eso, de mis propias palabras, yo diría que la proyección hacia el mismo sexo es eso, es solo una proyección y solo un aspecto de una persona. En este caso es un aspecto de mí, que la proyección hacia el mismo sexo no es parte de una identidad. Para mí no es mi identidad. Yo soy un hombre heterosexual, como lo dije al principio, y que por esas heridas, pues desarrolló esa proyección hacia el mismo sexo. Entonces, bueno, pues los invito a que se informen. La gente necesita informarse
sobre pues también la dinámica, ¿no? O sea, muchísimas cosas. La gente necesita saber, necesita escucharnos, necesita escuchar pues esta parte, ¿no? Esta otra parte. Y bueno, pues nada más es lo que podría decirles. Bueno, te agradezco mucho, Wal, y pues nos estaremos viendo la próxima contigo. Y con quienes han seguido esta transmisión, pues me gustaría darles unas palabras finales, unas palabras de cierre, de reflexión en medio de todo el debate que está generando el nuevo Código de Salud, que contiene algunos artículos altamente sensibles, urgentes de ser analizados a profundidad. Y hay que ser también equilibrados. El Código de Salud también tiene cosas buenas, pero en medio de esas cosas buenas está empañado con artículos realmente perversos, unos más perversos que otros y otros también que limitan, que le arrebatan la libertad a las personas. Uno de esos es el artículo 208, que justamente prohíbe que personas como yo o como Wal tengan acceso a otro camino, que reciban otra información sobre cómo comprender cierta realidad que les ayude a vivir más felices. Entonces, yo quisiera también pedirte que tú sacaras tu propia conclusión en base a todo lo que has escuchado en esta transmisión. Y en referencia al artículo 208, me gustaría decir, presidente Moreno, el artículo 208 merece una revisión, merece una revisión porque hay muchas personas como yo y como muchos otros que están buscando respuestas y que tienen derecho a encontrarla. Tienen derecho a encontrarla porque tal vez lo que están viviendo no está tan alineado con su propósito de vida o simplemente porque quisieran vivir más feliz de otra forma. Merece una revisión. Por eso le pedimos el veto total o parcial al Código de Salud, pero en este caso al artículo 208. Y ustedes recuerden también que siempre, en todo momento y por sobre cualquier cosa, Ecuador quiere vivir. Gracias y nos vemos la próxima.